diálogo esta mañana y el gusto de saludar al ministro Lofredo. Él está desde hace algún tiempo en una lucha, es ministro de las Fuerzas Armadas, o sea, es el ministro que está al lado de las Fuerzas Armadas y junto con John Renberg han hecho una extraordinaria labor y sobre todo quiero decirle a la audiencia que nos ve y nos escucha que es un puesto difícil, muy difícil. Igual se lo decíamos ayer a John, porque ellos combaten uno a uno a las fuerzas del mal, o sea, a los bandidos, a minería ilegal, a todos, y a las Fuerzas Armadas les toca una lucha que se supondría debería solo tenerla la policía, pero no se alcanza. De ende, ministro, quiero, repito, felicitarlo por ese gran trabajo, sobre todo, y comienzo con la minería ilegal. Es una forma de combate. El Ecuador vio, y le quiero decir que sentimos todos que estábamos seguros y de la forma como atacaron y llevaron adelante la lucha contra esta actividad criminal que en muchos casos se dice que da más dinero que el mismo tráfico. Buenos días, ministro, bienvenido a 99, qué gusto de saludarlo. Eduardo, buenos días, un saludo para todos los ecuatorianos. Sí, como usted bien lo dice, un trabajo difícil, pero aquí estamos poniéndole el pecho a las balas porque es lo que el Ecuador necesita. Y como bien usted lo está diciendo, el tema de minería ilegal es algo, le voy a ser sincero, es una orden directa del presidente de la República, el atacar este flagelo. Y además de eso, presidente, comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Y además de esto, pues está categorizada como una de las amenazas al Estado y por ende es misión constitucional de Fuerzas Armadas. Nosotros hicimos ya dos grandes operaciones contra la minería ilegal. La primera fue en la zona de Buenos Aires, en donde no solamente destruimos, sino que además tomamos el control, en ese caso de Mina Vieja, Mina Nueva y Mina El Olivo. Y luego de eso pasamos con la operación Tormenta de Fuego que realizamos en Azuay, en donde hicimos lo mismo, destruir y tomar control de La Chonta, Cerro Negro y Tres Chorreras. Le hemos dado con todo lo que tenemos, esa fue la orden del presidente, hemos destruido cientos de bocaminas y hemos tomado el control de esta actividad que solamente en el año pasado la afectación que le hemos causado a estos grupos criminales es de alrededor de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares que podían haberse formalizado, pagado impuestos, exportado y el país haber ganado. Y no solo eso, sino que además... Casi son 2 puntos del PIB, qué terrible. Contribuyen a alimentar la violencia. Claro. Esto es parte de las economías ilegales. Recordemos que estos grupos, en el caso de estas dos minas que atacamos, en la una estaba el Frente Oliver Sinisterra. Estamos hablando de un grupo irregular armado de Colombia que cruza a hacer sus actividades acá. Ahí capturamos a más de 10 integrantes de ese grupo. Y en la minería en Azuay estaban los choneros metidos. Entonces estos grupos armados organizados ecuatorianos no solamente se dedican a una actividad, tenemos narcotráfico, minería ilegal, y con la minería ilegal, que para mí es uno de los crímenes más execrables, viene la trata de personas, la esclavitud, dinero, armas, depredación del medio ambiente. Y lo que sucede dentro de estos pequeños poblados que se crean en torno a esta actividad ilícita es realmente Sodoma y Gomorra. Entonces, es algo que definitivamente tenemos que combatir con fuerza. Bien combatido, ministro. El Ecuador está contento de que se esté, y además de estar viendo que se está combatiendo un mal que daña al Ecuador y a sus hijos. Pero, no obstante esto, cuando hubo ataques otras veces, no hablo de esto en otros gobiernos, después de que atacaban, se retiraban los militares. Y entonces, esta gente que se dedica a eso, vuelve. ¿Hasta cuándo van a estar allí los militares? ¿Cómo es esto? Bueno, por eso ahora la planificación que estamos realizando incluye ya la permanencia. No es solamente ir, destruir, tomar el control, sino ya poner un destacamento en el sitio para asegurarnos de que no regrese este crimen, poder traer paz a esa comunidad y con esto que se puedan desarrollar de manera tranquila, realizar sus actividades sin estos grupos que, como bien lo dije, no solamente están en la minería, sino que además extorsionan a la población, entre otras cosas.
qué bueno. Yo creo que, y lo he leído y me lo han dicho expertos con los que hablamos siempre, que ese es el mayor de los males que tenemos, la minería ilegal, porque incluso ha mutado hacia allá, porque es más fácil, menos complicada, no hay tanta presión de los Estados Unidos en capturarla y sale facilito. Eduardo, no es que es más fácil, es que nosotros se los hemos hecho Buena es. más difícil el Claro, narcotráfico. eso es verdad, porque se ha capturado lo que nunca. Es Se correcto. ha atacado como nunca. La verdad es que esto es verdad, porque está atacando en varias fases, ¿no? O sea, uno piensa que solamente por aquí, pero es por acá, por acá. Oiga, y hablando de eso, vamos a hablar de las bases militares ya mismo. Estuvo la secretaria por segunda vez, me parece, en el Ecuador. Y esto es importantísimo para el Ecuador porque indica un respaldo. El problema de la minería ilegal y de la delincuencia organizada no es un problema solamente del Ecuador, es mundial y de toda América. Entonces viene y ¿qué le deja? ¿Qué significa esta segunda venida de un funcionario tan alto? También estuvo Marco Rubio. ¿Qué significa para el Ecuador, ministro? Yo creo que el mensaje aquí es claro y el mensaje es que el mundo entero ve al Ecuador con respeto y considera los esfuerzos que estamos realizando para combatir, como usted bien lo dice, un crimen que no solo nos afecta a nosotros, sino que los afecta a ellos también. Sí, claro. Ellos están viendo no solo lo que ellos pueden hacer por nosotros, sino lo que nosotros ya estamos haciendo por el bienestar de ellos también. Nosotros estamos combatiendo de manera frontal y tengo que decirlo, esto es gracias a la decisión que tiene el presidente Daniel Noboa, a la decisión y a la valentía que él tiene, y por supuesto también tengo que decirlo, gracias a la valentía de los hombres y mujeres del bloque de seguridad de Fuerzas Armadas y Policía, que son los que hacen realidad esta decisión del presidente de enfrentar con firmeza a estos grupos de crimen organizado. Y ellos entienden lo mismo que yo siempre vengo diciendo, si este es un mal que afecta a muchos países, lo lógico es que cooperemos entre todos estos países para poder enfrentarlo. Tiene usted mucha razón, porque es una simbiosis, ¿verdad? Es toda América Latina, porque América Latina está con problemas en todo con ellos, ¿no? Así que me parece una buena idea y bien lo de, ojalá que sigan viniendo funcionarios también de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, la verdad, de todos los países. El presidente habló el otro día que quizás podían hasta poner una base con Brasil para controlar la parte de la Amazonía. Son ideas, ¿no?, que se van, y a mí me parece bien. Una de las cosas que se tiene claro es que el gobierno tiene línea dura, cero tolerancia a la delincuencia, y eso es algo para ciudades como Guayaquil, Durán, en Puerto Viejo, Manta, que realmente requiere, porque requiere tener y sentir. El pueblo, todos nosotros tenemos necesidad de sentir que nuestro Estado, nuestro gobierno y nuestras Fuerzas Armadas nos están apoyando, que las tenemos para luchar. Evidentemente yo veo cómo capturan droga, cómo cogen delincuentes, pero siempre hay más, porque esto estaba agotado y recién se está avanzando, pues, ¿no? Eduardo, para mí la cosa es clara. Nosotros, y para el presidente también, nosotros no vamos a pactar jamás con las mafias y solamente hay dos alternativas para ellos, o la cárcel o el infierno. Eso es lo que siempre hemos dicho, con esa es con la dureza que los enfrentamos y no vamos a parar por el bien del pueblo ecuatoriano. Hablamos de soberanía, lo dije, y a mí no me cuentan el cuento, se los he dicho mil veces, que la soberanía es un tema como lo estudiamos en el escolar ecuatoriano, en el colegio o en la universidad, solamente un tema de territorialidad. La soberanía real es en la que un hombre y una mujer que se casan o viven juntos y tienen hijos pueden desarrollarse en plenitud, con trabajo, con seguridad, educar a sus hijos, llevar a la señora y a los chicos a darse un vueltazo tranquilos el fin de semana donde quieran, ir al estadio si les da la gana, hacer en bien todo. Pero el problema es que la inseguridad, así tengamos la ciudad más bonita, no permite nada. La inseguridad lo es todo. Por ende, cuando a mí me hablan de la seguridad, yo hablo de un tema
personal, de tener el trabajo para poder con el trabajo sentirse que está siendo positivo y no lo contrario. Y entonces, si a mí me traen 20 bases que van a ayudarme a que se vaya la delincuencia organizada o a controlar en temas de tecnológicos, etcétera, yo me siento contento. El Ecuador, ustedes van a ver la respuesta, el Ecuador con las bases el día domingo. Pero mientras tanto, yo quisiera que usted le explique, porque como que hubo alguna confusión en esa pregunta, como que no la tenían muy claro y la hemos ido desmenuzando. Gracias, Eduardo, por esa pregunta. Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con usted. La verdadera soberanía radica en eso, en poder desarrollarse en paz. Esa es la verdadera soberanía. Amén. Y qué ironía que los que se llenan la boca hablando de la soberanía son precisamente los que dejaron que perdamos nuestra soberanía ante mafias, ante grupos armados organizados, y los que permitieron en el pasado, recordemos, que se instale una base terrorista de otro país en territorio ecuatoriano. Pero sí, vale la pena desmitificar muchas cosas que la gente piensa de las bases de seguridad. La gente cree que aquí van a poner misiles otros países o bombas o cosas, y no se trata de eso. Las bases normalmente de seguridad, de cooperación, suelen ser bases operativas o bases logísticas. En este caso, de lo que se está hablando más que nada con la mayoría de los países es de bases logísticas, pues como usted bien lo menciona, son los medios tecnológicos los que necesitamos nosotros. Estamos en otra época, ¿no? El Ecuador tiene la decisión, el Ecuador tiene los hombres valientes para enfrentar al crimen organizado. Lo que le falta al Ecuador son los medios tecnológicos, que si bien los estamos adquiriendo, dígame usted si no hace más sentido el que cooperemos con alguien que ya los tiene y que los puede poner aquí inmediatamente. Y no solo eso, sino que existen tecnologías a las cuales no podríamos tener acceso aunque las quisiéramos. Porque cuando un país desarrolla con su industria militar una nueva tecnología, no la saca a la venta inmediatamente, porque tiene un know-how, una reserva, un secreto, que le da una ventaja frente a otros países en una posible guerra. Entonces, esos son los medios y equipos que podemos tener en el Ecuador trabajando con nosotros si tuviéramos una base de seguridad que permita tener una cooperación más eficaz, porque tenemos muchos países que ya cooperan con nosotros. Claro. Pero claro, otro país no nos va a prestar un avión de exploración aeromarítima para que nosotros lo pilotemos. Ellos van a venir con su gente a que lo pilotee, quieren darle servicio con sus expertos, con sus mecánicos. Esa gente necesita comer, necesita descansar, y eso es lo que constituye una base de seguridad de aspecto logístico. Queda clarísimo y me queda muy claro. Le voy a contar algo. Hace unos 8 años o 9 años que entrevistaba a un jefe de la policía del Guayas nacional, no me lo recuerdo bien, le pregunté qué necesita la Policía Nacional, y entonces este problema comenzaba y me dijo tecnología, es para lo que son las bases. Tecnología, porque la tecnología, por más de que se la adquiera, en el primer mundo siempre está. Y pongo un ejemplo clarito, los celulares salen todos los años, una tecnología, uno compra y la tecnología es tan cambiante, tan rápida, que la hay en otros países, y eso hace que sean codiciados, que sean queridos. Todo el mundo quiere tener la primera tecnología, y eso es personal. Pero imagínense que esto es para luchar contra los malos, contra las bandas. Es extraordinario. Ojalá, escuchaba al presidente también hablar de Europol, que es como el Interpol europeo. O sea, no es que son bases con militares, sino de uso militar, para uso militar tecnológico. Son más que nada, como le digo, logísticas, pueden ser logísticas, perdón, esa es la palabra. Pueden ser operativas, pueden ser bases de seguridad, de fusión, de inteligencia. Son diferentes tipos de instalaciones que se pueden tener dentro del país con diferentes países, porque todos tenemos al mismo enemigo. ¿Y quién no quiere aliados cuando está enfrentando una guerra? ¿Y quién no quiere al aliado más poderoso del mundo de su lado cuando está enfrentando una guerra? Correcto, ministro. En Colombia hay 8 y han tenido un presidente que es como es y no han dicho nada. Vale la pena, Eduardo, ahí sí,
esclarecer algo, porque podrán decir, bueno, y allá también hay, pero sin embargo Colombia tiene un problema de Terrible. narcotráfico. Bueno, Colombia no tiene el presidente que tiene el Ecuador. Sí, eso es una realidad. Amén. Pongo yo punto y final. Amén. Oiga, siguiendo con esta idea, y cuando veníamos, salía de la entrevista, me puse a pensar, ¿desde cuándo cayó el Ecuador? ¿Desde cuándo? Y esto comienza, entre otras cosas, eh, cuando comenzó el tema de la ciudadanía universal. Dejaron venir asirios y troyanos y esto se convirtió en un Disneyland. Venía todo el Disneylandia, venía todo el mundo y hacían lo que les daba la gana, los vinieron, se afincaron, hicieron, luego vinieron todas las cosas entonces cuando se comienza a corregir esto, hay un pocotón de gente que se queja, que se ponen bravos y que yo creo que a veces hasta utilizan y parece que trabajaran en política para la delincuencia organizada. Eduardo, recordemos, porque la memoria es frágil, en esa misma época que usted menciona, de la ciudadanía universal, es cuando sacaron la base de Manta. Y es cuando pasamos de tener 3 rutas de narcotráfico a tener 9. Y de personas, ministro, acuérdese usted, el tráfico de personas viniendo aquí que las mandaban, era terrible, esclavos, gente que mandaban coyotes, se desmadró todo el Ecuador, Es correcto. se desmadró. Entonces, y ese cuento de la soberanía, con eso a mí no me lo dan. Se los he dicho hace 6 meses, previo antes de que el presidente ejerza. La soberanía es otra. Y qué bueno recordemos también que en esa misma época hubo un intento deliberado de restar capacidades a Fuerzas Armadas. Claro. De debilitarla moralmente, Sí, inclusive. señor. Sí. Como sugería algún ex dictador tropical, se lo sugería a sus acólitos, porque hay hasta una grabación, que digan que esto, es increíble. ¿Cómo está el espíritu de los miembros de las Fuerzas Armadas, ministro Giancarlo Lofredo? A 10.000 metros de altura, como dicen los paracaidistas de las Fuerzas Especiales. Ellos están muy motivados, muy comprometidos con la visión de combate al narcotráfico, al crimen organizado que tiene el presidente, porque esa es la misión de ellos, el proteger al débil. Esa es la misión de toda persona fuerte que tiene un gran poder, es brindarle protección al que está, al que no puede defenderse por sí mismo. Y eso es lo que hacen las Fuerzas Armadas, proteger a su pueblo. Ministro Lofredo, ¿le fue difícil entrar, no siendo usted militar, a correlacionarse, a coordinar con las Fuerzas Armadas, con la oficialidad de las Fuerzas Armadas? La verdad es que no. Me recibieron con brazos abiertos desde un principio, sobre todo la nueva cúpula, la que se escogió una vez que yo ya entré a tomar el Ministerio de Defensa. Hemos trabajado muy bien con ellos. Cada quien tiene sus espacios, nos respetamos mucho, pero lo principal es que tenemos el mismo objetivo, y eso lo decía Sun Tzu. Para triunfar en una empresa militar, en un emprendimiento militar, en una operación, tú necesitas tener al mando de la tropa y también a la clase política alineados en la misma dirección, con el mismo objetivo. Eso es lo único que garantiza la victoria, y eso es lo que tenemos actualmente con el gobierno del presidente Daniel Noboa, la cúpula que tenemos actualmente y las Fuerzas Armadas. Es un libro extraordinario, Sun Tzu, El arte de la guerra. Se lo recomiendo porque no solamente es para la guerra, sino para la vida misma. Buena esa, ministro. En cuanto a las bases y su localización, ya el presidente dijo clarito que en Galápagos no va a haber bases. Entiendo la preocupación de mucha gente del área ecológica, del área verde, lo entiendo y quedó claro que no. ¿Dónde estarían estas bases? Bueno, actualmente estamos, la visita que vino la secretaria Noem, recorrimos la base de Manta, recorrimos la base de Salinas. Eso es lo que se está por el momento analizando, pero podrían haber otros lugares. Me parece muy interesante, por ejemplo, una base de seguridad en Esmeraldas, claro, porque allá tenemos una frontera y que no solamente es la terrestre, sino que se extiende a la marina. Entonces, claro. Sería muy interesante una base de seguridad allá.
pero como bien lo mencionamos antes, no solo hay que pensar en las bases de seguridad, porque ¿qué tal en un futuro una base que coordine a muchos países por temas ambientales, tal vez? Claro, ¿Sí? totalmente de acuerdo con usted. Veamos Claro. cómo en África existen coaliciones de países enteros que se dedican a defender a la fauna de los cazadores furtivos. Claro, Entonces, hay extraordinario. que tener la mente abierta en este tema de la cooperación internacional. Extraordinario. Qué buen ejemplo porque de esa forma no solamente lo cerramos o lo magnificamos para un tema militar, sino también porque esos son también recursos, son recursos etiológicos nuestros Es correcto. y que sirven al Ecuador para alimentación, exportación, etcétera. Ministro, lo vi ayer caminando con John Reinberg por por la cárcel del Encuentro. Y ¿cuál, ¿Cuál es su parecer sobre la misma? ¿Quiénes deben estar allí según lo que usted cree? Más allá de que son sentenciados, ¿quiénes? Bueno, esa cárcel fue concebida para albergar a los más peligrosos, a los más violentos, para aislar a los cabecillas, para que definitivamente ya no puedan salir órdenes desde dentro de las prisiones. Nosotros tomamos un gran control del sistema carcelario cuando el presidente lo dispuso, pero definitivamente las cárceles que teníamos no fueron concebidas para albergar a este tipo de criminales Las cárceles violentos. que tenemos nosotros No actualmente. fueron concebidas para eso. Recordemos que cuánto tiempo tienen de creadas estos centros de reclusión eh, y cómo ha venido evolucionando el tema del crimen en el Ecuador. Entonces, no estaban concebidas para albergar este tipo de criminales. Y eso es lo que hemos hecho ahora, tener una cárcel que pueda brindar las facilidades para poder aislar de verdad a estos cabecillas. Eh, ¿Está la cárcel lista? Claro. Faltan algunos detalles porque ayer se hablaba mucho que faltaban unas cosas. Lo que pasa es que tenemos que entender que es una cárcel de alta seguridad, no es que puede visitarla cualquiera, pues no, no es que por eso se ha hecho justamente para que no puedan dar las órdenes desde adentro, ¿no? Eduardo, cuando se comete un atentado, la primera fase del atentado criminal se llama la recopilación de información. Si yo empiezo a sacar imágenes de cómo es la distribución de este nuevo centro carcelario, Sí, pues se van a fuga la hacerse, información. claro. Entonces, para hacer la planificación de un atentado, de una fuga, es mucho más sencillo porque eso es lo primero que necesitas. Entonces, nosotros tenemos que ser muy celosos con la información reservada porque si no es darle balas al enemigo para que nos pueda atacar. Estamos hablando de un tema estratégico, es estratégico militar. A tal punto que hasta el espacio aéreo está restringido por encima la nueva cárcel del encuentro y les hago la advertencia, inclusive hasta los medios de comunicación, si alguno manda un dron por ahí va a ser derribado y lo van a perder. Yo sí quiero decirles que hay gente que no entiende todavía, pero que estamos en un conflicto interno. Esto es una guerra de la delincuencia organizada contra el bien común, contra la gente. No es contra el Estado, es contra todos. Usted lo dijo al principio de la entrevista, esta es una guerra entre el bien y el mal. Es que es así, es entre el bien y el mal. Y aquí hay un amigo mío que sabe que esas luchas se dan, y que es Eduardo Reynoso, y siempre hemos luchado. ¿Y por qué digo esto? Porque hay bobos que todavía creen que no hay conflicto armado, y toda la gente que se muere todos los días, y a toda la gente que la secuestran, a la gente que le roban, y a la gente que la vacunan. Es una pelea mortal, esto es una guerra, mi niño. Mire, y es un conflicto armado en donde nuestros enemigos han sido muy astutos y ellos sí han formado Claro, alianzas. claro. Y tenemos a grupos Extranjero. armados, grupos irregulares armados de Colombia que están asociados, entonces ellos sí hacen alianzas internacionales y nosotros no las vamos a hacer, no tendría ningún sentido. Es que ¿sabe lo que pasa? Que es una lucha desigual, como cuando usted tiene en su familia una persona enferma, que lucha y lucha, no alcanza. Esto es una lucha desigual, porque el Estado tiene que cumplir con la ley, el Estado tiene que cumplir con las normas legales, con los derechos, con todas las cosas. Ellos no tienen derecho a nada, sino a caerle a bala a quien le da la gana y hacer lo que tienen que hacer. O sea, es una pelea totalmente desigual. Y yo veo que el gobierno por lo menos la está empatando, cosa bastante en poco tiempo la está empatando. Hay que ganarla, porque hay que Por ganarla, supuesto pero que la sí. está empatando.
Ministro Lofredo, una pregunta ya no de orden esto, es una visión suya. Vamos a ver si lo pongo en aprieto. ¿Le parece que es bueno que las personas puedan portar armas o tener permiso para su casa? A usted personalmente, ¿qué le parece? Bueno, yo he estado armado toda mi vida, así que le está preguntando a alguien que... Yo también tengo la misma impresión y cuando la gente estábamos armada no pasaba lo que pasa, pues no. Sí, bueno, es que... Pero ahora es diferente. A ver, es que limitar el porte de armas se lo estás limitando a la gente que va a hacerlo de manera legal. Por el bien, pues. Porque el criminal no le importa si está ahí o no hay porte de arma, él va a portar el arma igual y la va a conseguir. Brillante. Ministro, un gusto tenerlo acá. Qué bueno, espero poder conversar con usted próximamente. Quisiera que usted nos deje un mensaje final, ministro, para toda la audiencia que nos ve y nos escucha aquí en I99, emisora que va a cumplir el año que viene, con el favor de Dios, 40 años. Y este programa que se llama Diálogo, que tiene 22. Por favor, ministro. Bueno, a los padres de familia, padres, madres que trabajan y luchan por sus hijos, a esos jóvenes que tienen sueños, decirles simplemente que cuentan con el compromiso del presidente Daniel Noboa, del gobierno, de este ministro de Defensa, de sus Fuerzas Armadas, de protegerlos y dar la vida por ellos y porque este Ecuador vuelva a tener paz y todos los ciudadanos se puedan desarrollar. Agradecer a cada uno de los hombres y mujeres del bloque de seguridad, de Fuerzas Armadas y Policía, por la entrega, por el sacrificio, a los familiares de los miembros de Fuerzas Armadas y Policía, el agradecimiento eterno porque son quienes sostienen en los momentos más difíciles a nuestros hombres y mujeres que están luchando y que se están sacrificando por nosotros. Eso, y desearle un feliz aniversario. Muchas gracias, querido Giancarlo. Gusto de saludarlo con el ministro Giancarlo Lofredo. Aquí en I99 vamos al corte y seguimos con más.